Hola chicas, bienvenidas nuevamente a otro video de tendencias de moda 2023-2024, lo cual me da mucho gusto tenerlas por aquí. Mi nombre es Daniela y bueno, hoy la idea es hablar un poquito sobre los accesorios que veremos esta temporada de otoño-invierno 2023 y 2024, que oficialmente se vieron durante la Semana de la Moda, durante el mes de la moda, es decir, la New York Fashion Week, Paris Fashion Week, London Fashion Week y Milan Fashion Week. Creo que esta temporada no se habla tanto de accesorios, pues estamos haciendo como un reconocimiento del cómo vivimos, una apuesta de dejar ver quiénes somos y lo que nos gusta. Finalmente, cuando entró la tendencia del old money style y toda esta tendencia de cómo verte o cómo vestir al estilo old money reflejaba un poquito también de el minimalismo del cual se está hablando, un minimalismo que se lleva por un lado y un sentido de utilizar objetos grandes y metalizados que se hacen ver pero con formas de repente geométricas o muy extrañas, pudieran ser como algo muy de diseño, pues se hacen presentes en esta temporada. Y obviamente, como saben, comparto mi serie de tendencias con Marisol Flamenco de Mari Estilo, que ya saben que vive en Estados Unidos y que les va a dar mucha información de accesorios. Ella tiene su martes de belleza, pero dedicado a accesorios. Yo lo hago en belleza, ella lo tiene en accesorios. Y por otro lado tenemos a Patty de Patty's Closet, que siempre complementa todos sus outfits con accesorios y que la pueden encontrar con outfits muy bien elaborados y con el contenido en inglés, para que pasen con ella, se suscriban y vean que ya con la traducción, por ejemplo, con ella, el factor del idioma ya no es una barrera, ya pueden ver ustedes las traducciones en todos los canales. Por un lado estamos llegando al regreso de la feminidad, el símbolo femenino es sumamente importante, y por otro lado también estamos llegando a la practicidad. Esto nos conlleva a ver como el primero de los accesorios o cómo lo usaremos son los calcetines. Me enfoqué en los accesorios, chicas, que tanto ustedes me preguntaron en mis redes, y por otro lado en los que creo que se van a utilizar y los que también tenemos. Se trata de reciclar un poquito de lo que tenemos, y los calcetines son una de las maneras que más se vieron. Los calcetines que ya los llevábamos en la primavera como cortos, como que se enseñaran, con cualquier tipo de zapatos. Los zapatos 2023 o primavera-verano 2023, que eran un poquito más cerrados, enseñaron que el utilizarlos con calcetines al estilo niña estaba súper bien llevado. Pues ahora solamente tenemos que elevar un poquito los calcetines, hacerlos como la clásica calceta escolar y añadirlos a nuestra guardarropa. Esto, si lo haces por ejemplo en un tono a tono, pudieran emular unas botas. Si lo haces en contrastes, pues vas a llevar algo mucho más urbano, muy en tendencia. Yo sé que no a todo mundo le gusta, pero es una forma también de redireccionar la moda y no siempre llegar al consumismo. Vuelve otra vez encontrar esas piezas, sacarlas, unirlas, y de repente puedes encontrar cosas interesantes y hacerlas tu estilo propio, como un maxi vestido con unos zapatos que no se ven mucho y unas calcetas altas que tampoco se van a ver mucho, pero ciertamente son prácticas y llegamos a estar calientitas y confortables. Otro de los grandes accesorios que vimos y que está muy en boga es utilizar las bufandas, envolverte en ellas. Hay en distintos grosores y también llevarlas en forma de capucha, ya sea una capucha estilo tejida que se vea como si fuéramos un poquito más como andróginas, un poquito como el estilo de la galaxia. Sin embargo, las bufandas tienen su temporada en todos sus grosores, en todos sus estilos, con estampados, con cuadros, con puntos, con rayas, lisas, llamativas, para dar un pop de color. Creo que este será el año de las bufandas, y se dice por ahí, no sé chicas, que todo el clima, así como está cambiando, se va a ver mucho más extremoso, que por ejemplo aquí donde vivo yo vamos a tener un invierno, no sé si más largo o más corto, pero sí más crudo. Entonces es hora de sacar esas bufandas que seguramente tienen. Una de ustedes o varios de ustedes me preguntaron que habían escuchado que los broches estaban fuera, y la verdad voy a dar esta
bueno, mi pensar sobre los broches son como las perlas, es algo para toda la vida, algo que puedes atesorar desde tu abuela, algo que puedes heredar y toda la vida va a estar bien. Lo que importa es cómo lo utilices, el estilo, cómo lo combines, dónde te lo pongas y siempre va a estar bien. Ahora que si estamos viendo las bufandas, pues el broche tiene un comeback, es decir, regresa. Para las que quieran la prueba de que si esta regresa, les pongo aquí unas bufandas en el desfile de Louis Vuitton, como vienen prendidas con unos prendedores que no tienen una figura definida, que es un poquito la diversión, el jugar con las figuras y con el dibujo, ¿no? Un poquito más suelta, no siempre tiene que ser algo en específico. Y este complemento no solamente le da carácter, le da forma y sostiene y le da un estilo a la bufanda. Hablemos un poquito sobre gafas de sol. Por aquí veo dos cosas muy interesantes. Por un lado tenemos la que es un poco más minimalista, la que es un armazón como muy delgado, muy metalizado y que deja ver quién eres. Este dejar ver quién eres es la realidad, es enseñar cómo somos. El no discutir si te debe de dar pena enseñar que necesitas gafas, como yo necesito gafas, no veo nada de cerca. Y me encanta que venga en tendencia porque aparte de que no me importa utilizarlas, me encanta enseñarlas. Entonces para mí esta tendencia me encantó, el decir quién eres, el mostrarlas, el que sea aparte un accesorio de moda, me viene perfecto. Por otro lado tenemos unas gafas que son en sí crema o blanco color crema, que son mucho más vistosas, que vienen en formas ovaladas, de repente un poquito del cat eye y que también vienen en formas galácticas, ya saben, un poquito más modernas, deportivas, como en forma de galaxia. Entonces aquí vemos mezclados los años 60, los finales de los 90 y los 2000. Entonces esto nos lleva a que cada quien pueda encontrar quién es dentro del mundo de las gafas. El color blanco crema se me hace espectacular porque le va a todo lo que te pongas. No es como que el tono que tienes que escoger cómo combinarlo, siempre va a ser un pop de color o va a unificar tus outfits. Me parece que es una gran estrategia de mercadotecnia para unificar al mundo de las gafas y que no haya tantas sueltas. Esto depende de ti, es un toque de glamour o puede ser algo como un statement o un punto focal donde tú enseñas verdaderamente quién eres, que esta idea me encantó, que sean transparentes, que se vean, que son grandes y que no te debe dar pena enseñar que pues no ves bien como yo. Hablemos de las corbatas, chicas. Estas corbatas se vieron también en los desfiles y parte del minimalismo y el regreso al trabajo, es parte de la sobriedad, es un punto boyish, pero que también pueden utilizar las mujeres y me encanta porque también es el regreso de una tendencia de moda tan simple y básica como es la camisa. Entonces la corbata, la verdad es que la puedes aplicar de la manera que quieras, puede ser algo sobria, puede ser un pop de color, puede tener estampados, puedes hacer que se pierda, se contraste en un outfit monocromático, en algo divertido. La corbata puede ser expresada de tantas maneras que esto lo hace que cualquier persona se la pueda poner. Yo sé, va a ser una pieza de conversación totalmente la temporada, porque ya la hemos visto otras temporadas, ya hemos visto personas que se adelantaron y que a lo mejor en este adelanto se veía despegado, pero ahorita es cuando puedes utilizar la corbata como parte de tus básicos de accesorios de la temporada que se vieron tanto en los desfiles y que se justifican como una tendencia relajada, pero ciertamente seria. Ahora hablemos un poquito de lo que es la joyería. La joyería va totalmente recargada a las figuras abstractas. Esto es lo que les quería decir con un poquito de inspiración. Estamos viendo pendientes como los que traigo que no tienen una figura definida, no tienen que ser iguales. Vemos por ahí dorados, vemos plateados, aunque yo siento que todo se inclina un poquito más a lo plateado. La verdad es que en las pasarelas se vieron accesorios tanto en Gucci como en
Chanel, de repente en Dior, pero no fue el punto focal de la temporada, aunque siempre les he dicho, si quieres vestir elegante, si quieres verte siempre arreglada o si quieres crear outfits interesantes 2023 y 2024, los accesorios de moda te van a ayudar a transformar cada outfit, te van a dar el toque que tú quieras, lo vas a hacer tuyo, y esa es la diferencia entre si pones accesorios o no pones accesorios. Ahora que bien, los brazaletes como los que tengo yo aquí pueden ser brillosos, pueden ser grandes, se está recargando todo a lo simple, a solamente ponerte probablemente una cosa en vez de 20 delgaditas, va como un poquito más grande, con piezas que llamen la atención, que sean piezas focales y que se vuelvan piezas de conversación, o como dicen en Estados Unidos, una conversation piece. Ahora lo único que falta es que vayas tú a tu armario y veas qué tienes y qué puedes rescatar de accesorios para darles una segunda vuelta. Seguramente estaremos hablando de este tema mucho más. Y bueno, chicas, gracias por pasar con mis amigas Marisol Flamenco y obviamente con Patty de Patty's Closet. Van a ver muy buen contenido con ellas y vamos viendo en qué accesorios tuvimos de acuerdo y cuáles para ellas son los más importantes. Les mando un beso, suscríbanse a mi canal, gracias por quedarse hasta el final y por su like, y nos vemos en mi próximo video. Chao, chao.